El texto está en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 21. Marina, dice la palabra del Señor: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Pues allí está muy bien. En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el texto de Apocalipsis 3:21. Quiero leerlo de nuevo porque una interrupción aquí pequeña. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el texto. Este es un pasaje muy escatológico. Está hablando ya de un asunto después de la primera resurrección, y pues nos dice como si el Señor se estuviese sentando en un trono con su Padre y que nosotros nos sentaríamos también en el trono de Jesucristo al lado de él. Pero esto siempre tiene alguna interpretación, algunas explicaciones, y yo quiero hacerlo porque debemos hablar un poquito de unicidad y luego entonces hablaremos de la unión que tiene la iglesia con él como cuerpo, y hablaremos de quiénes son los vencedores, cuál es la vida de ellos, cuál es la visión en pos de que van, y terminaremos pues en el recogimiento de Jesucristo, el recogimiento de su iglesia para llevarnos a estar con él por toda la eternidad. Entonces, como ya les estaba comentando del principio, lo primero que debemos entender es que Jesús no está sentado al lado del Padre, sino que él es uno con el Padre, es decir, un solo ser. La Biblia dice que cuando les dio la comisión a sus discípulos, que él ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. La Biblia habla de su diestra y realmente la diestra es poder, la diestra es la autoridad total, es decir, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo, es ese poder glorioso que está a su lado. Entonces, vamos a mirar aquí un poquito. Él es uno con el Padre, es decir, un solo ser. Jesucristo es Dios, y aquí hay algunos pasajes que nos hablan de esto. Él dijo, Jesús mismo: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso lo está diciendo él clarito en San Juan capítulo 14. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Y él vuelve y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso le está diciendo a Felipe, y los demás están escuchando lo que el Señor le está diciendo a Felipe cuando él le dice, muéstranos al Padre. Entonces él le dice, no, es que hace tiempo estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús es el único. Eso está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 5. Jesús es el único Dios verdadero. Eso lo dijo Juan. Él es el único Dios verdadero, Jesucristo. Y Isaías, en el capítulo 9 y verso 6, cuando él habla, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando de la manifestación de Dios en carne, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Pero aquí hay dos frases muy importantes. Dios fuerte es Jesús. Padre eterno es Jesús. Príncipe de paz es Jesús. Alabado sea su nombre. Entonces, aquí encontramos todas esas frases muy importantes. Él es omnipotente. Jesús es el Todopoderoso. Es soberano. Todo está bajo su dirección. Él es el Dios de autoridad. Todo lo maneja, todo lo dirige. Él lo hace todo. Él es soberano, soberano de nuestras vidas, soberano en la salvación de la iglesia, soberano en la dirección de la iglesia, soberano en todo lo que Él le da a la iglesia. Él es el soberano, es omnipresente, está en todo lugar. Jesucristo estaba en todo lugar. Cuando Él está en la tierra, está en el cielo y está en todo lugar. Entonces, la Biblia está diciendo que Él es omnipotente, soberano, es omnipresente y es omnisciente, lo sabe todo. Así es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, que lo conoce todo, que lo sabe todo. Entonces, por eso la Biblia nos muestra a uno solo en el trono. Nunca nos muestra dos, ni nos muestra tres. Nos muestra a uno solo. Y la Biblia lo dice, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y ese nombre es sobre todo nombre, como la Biblia lo dice, es el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, en el trono no hay sino uno, que es el Señor Jesucristo. Esteban solo vio a Jesús arriba cuando lo estaban condenando a muerte, estaba a punto de ser apedreado. La Biblia dice que él vio arriba a uno, él vio al Señor Jesús, al Señor Jesús. Eso es lo que él dijo antes de morir. Saulo, en el momento que se le apareció, no lo vio, pero sí lo oyó cuando habló con él y tuvieron su conversación. Entonces, como Esteban lo vio arriba, Saulo lo escuchó y Juan, el apóstol, lo vio, y Jesús en gloria le dijo: yo soy el alfa y la omega. Eso le dijo a Juan: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, y mire lo que dice aquí: el que es
y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, todas estas citas y todos estos textos nos dicen que no hay sino un solo Dios, no tenemos sino un solo trono, no tenemos sino al Dios verdadero que es Jesucristo. Dios se manifestó en carne y hubo ese etapa de tiempo, ese oficio de Jesús como el Cordero de Dios, como el Salvador, pero fue Dios mismo manifestado en carne, porque Dios solo existe uno nomás, solo uno. Varias manifestaciones que él ha hecho, pero él sigue siendo uno. No hay dos sentados en el trono. Entonces Jesús venció, dice, Jesús venció al diablo y a todos los demonios y los exhibió públicamente en la cruz, es decir, los avergonzó. Él venció sobre ellos. Él triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Él derrotó ese imperio que tenía agobiados a todos los seres humanos, frustrados, oprimidos, encarcelados, cautivos. Pero el Señor quitó ese imperio de sobre nosotros y nos dio la libertad y nos dio la vida, porque ese imperio traía la muerte, pero Jesucristo nos liberó y nos dio la vida, Entonces él aquí exhibió, él venció, entonces públicamente en la cruz venció el pecado. Jesucristo venció el mal, venció al pecado. Él luchó porque la Biblia dice que él fue tentado en todo, fue desafiado, fue puesto a prueba, pero él venció al pecado. Y eso es muy importante para nosotros. Venció a la muerte. Él venció al pecado y entonces le dice a Juan, él es el primero y él es el último y el que vivo y estuve muerto. Él murió en la cruz venciendo a los poderes del infierno, venciendo la muerte, venciendo el pecado, y murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Entonces él dice, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo en mis manos las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Es decir, Jesucristo es la autoridad sobre todas estas cosas. Por eso nosotros tenemos que estar bien seguros, tranquilos, porque el Dios que nos ha salvado es quien venció los poderes del mal, los poderes que nos tenían subyugados, esclavizados, pero él los venció y él tiene el poderío en su mano, su autoridad la tiene en sus manos. Aleluya. Él es el Todopoderoso. Acabábamos de leer por aquí. Vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él está vivo. Él nos da el ejemplo. Él nos da ejemplo de cómo ser vencedores. Por eso está sentado en el trono como rey, rey de reyes, señor de señores, el Todopoderoso. Él es el que gobierna,
Él lo dirige todo. Nada se mueve sin su autoridad, sin su poder. Gloria al Señor. Entonces la invitación que Jesús nos hace al hablar de sentarse con Él en el trono, se refiere a una unión. Se refiere a una unión total. A una unión de la iglesia con Cristo, pues somos su cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo. De manera que estamos unidos a Él, unidos totalmente a Él. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Hay una unión, no hay separación. Por eso cuando hay división, es como si se amputara un miembro de nuestro cuerpo. Una persona se divide y es como desgajada esa rama del árbol, porque todos estamos unidos en un cuerpo y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto en el que nos habla Juan diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Estamos viviendo en esta tierra, en esta humanidad, somos seres humanos, pero Cristo está en nosotros. Cristo llegó a nuestras vidas. Cristo nos dirige. Él nos hizo nuevas criaturas. Vamos guiados por Él porque Él es la cabeza y Él dirige su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando Él se manifieste es cuando Él nos resucite a los que durmieron en Él y también transforme a todos los que estamos viviendo para Él. Entonces ese día lo veremos tal y como es Él, porque tendremos la oportunidad de verle con un cuerpo semejante al de Él. En este cuerpo no podemos verlo en el momento, pero nuestra vida está con Él. Nuestra vida está cerca, está en Él, está en Él. Entonces, eso es lo que nosotros debemos conocer. La Biblia habla de los coronamientos arriba. Habla de los coronamientos, como se habló en Apocalipsis 3:21, de sentarse en mi trono a un lado. Yo al vencedor haré que se siente en mi trono, como si lo viéramos físicamente, una silla aquí a un lado, y se va a sentar al lado del Señor. Hermanos, realmente vencedores seremos mucho por la fe que tenemos en Él y por lo que hemos recibido de Él. Vencedores vamos a ser multitudes. Entonces es muy difícil que una multitud tan grande como se va a sentar uno solo, privilegiado a un lado de Él. No pensemos de esa manera. Los coronamientos nos dan también una idea. Dice la Biblia, habla de los coronamientos, de los cuales se nombran aproximadamente 5. Nosotros pensaríamos que físicamente es una corona como las que nosotros conocemos. Posiblemente pensemos
que es una corona hermosísima, extraordinaria, nunca vista, hermosísima. Algunos a veces piensan que están las coronas llenas de perlas, otras de diamantes, otras de muchas otras cosas, pero realmente eso no es lo que el texto quiere decir. La realidad es que se trata de la vida eterna, la corona incorruptible de gloria. Es la corona que nunca cambia, ni se deteriora, ni es sobornable. La vida eterna no es sobornable. Nadie puede llegar allá con sobornos, tratando de comprar la salvación, tratando de comprar la vida eterna, tal vez con obras, pero viviendo mal, no haciendo lo correcto, será muy difícil. Así es que Pedro habló de la corona incorruptible de gloria. Esa corona es vida eterna. Esa corona es una corona de vivir por la eternidad en la presencia de nuestro Salvador, disfrutando de las cosas más lindas que el Señor nos da a nosotros. Entonces, parece que hubieran diferentes coronas, pero realmente la vida eterna es una, sino que algunos son fieles y algunos pues también tienen su tiempo de terminar de diferentes maneras. Juan murió de muerte natural, pero él recibe su corona incorruptible de gloria como la reciben los otros más que murieron, que fueron sacrificados. Pero todos llegaremos al mismo lugar. Todos haremos parte de un trono inmenso, de un reino, de un trono donde se gobierna todas las cosas que existen. Entonces debemos comprenderlo de esa manera. Él dice en Juan 14:3, ya hablando de este cuerpo que se lleva: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, que todos estaremos allá en un cuerpo, en una unidad. No hay división, no hay personas independientes, no se reciben unos allá más que otros. Todos los que lleguemos allá somos vencedores. Va a haber un tribunal que es el tribunal de Cristo, que ese no es allá, pues cuando vamos a vivir, sí es arriba ya, claro, pero allí es donde se va a decir que cada uno hizo esto, que cada uno hizo lo otro, que gracias por haberse entregado de manera fiel, por haber muerto por él, y todo eso ocurrirá. Pero allá en su trono de gloria, donde está el total gobierno de Dios, en ese cielo maravilloso estaremos en un cuerpo. No estaremos unos sentados al lado de él y los otros por allá haciendo otra cosa. Somos una unión de un cuerpo que es la iglesia, la amada, la hermosa, la que fue salvada y lavada con la sangre del Cordero de Dios. Estaremos allá adorando, alabando, haciendo funciones espirituales para Dios. Eso hay que entenderlo. Entonces los vencedores vamos a llegar allá, que es donde nos enfocamos con el tema. Vamos a llegar a ese lugar. Y yo digo, vamos a llegar. Y dígalo usted también, vamos a llegar. Porque el Señor nos llamó a eso. Él no nos llamó a que nos quedemos. Él no nos llamó a que suframos una situación bien difícil el día de su venida. Él nos llamó para que estemos con él por toda la eternidad.
donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando, estamos aquí en la tierra, pero estamos con Él, es que estamos unidos a Él como lo estaremos por la eternidad. Cuando el Señor Jesús le presentó a Saulo, se le presentó a Saulo, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. Él estaba persiguiendo a unos creyentes que para él estaban totalmente equivocados, eran ignorantes, se habían desviado de la ley y debían morir, eran como herejes. Pero él jamás se imaginó que al perseguir la iglesia estaba persiguiendo a Cristo. Y claro, como la iglesia es el cuerpo, el que toca con el cuerpo, toca con Jesucristo. El que hace que el cuerpo se entristezca, entonces toca con el Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así es que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso no lo sabía Saulo, pero a partir de ese día se dio cuenta, lo entendió y está seguro de eso. Para que todos sean uno, habla de esa unidad y sigue hablando de la unidad de la iglesia. Entonces, ¿dónde estamos cuando él dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, y que mi gloria que me has dado. ¿Dónde estamos con él? Efesios capítulo 1 dice que estamos en lugares celestiales, sentados con Cristo, rodeados de Él, llenos de Él, en su presencia. Es decir, la altura que la iglesia tiene es supremamente grande. Vive en la tierra como humanos, pero en espíritu. En la conexión que tenemos con Jesucristo estamos arriba en su presencia, estamos con Él arriba y estamos caminando aquí. Ellos están en el mundo, dijo Jesús, pero no están en el mundo. No son del mundo, están en el mundo, pero ellos no son del mundo. Somos de arriba, donde está Cristo. Somos de arriba, donde está su dominio, su poderío, su trono. Somos de arriba. Alabanzas al Señor. Entonces Pablo por eso dice claramente: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si estamos en Dios, si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos hará daño? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos arrancará de esta vida? ¿Quién nos apartará de este evangelio? Problemas, dificultades, persecuciones, amenazas, lo que sea, enfermedades. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque estamos unidos al cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y por eso nadie nos arranca de allí, nadie nos aparta de allí, porque hemos formado una conexión perfecta, una unión perfecta entre nosotros, la iglesia, y Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Puestos los ojos arriba, poned la mira en las cosas de arriba, está diciendo el apóstol Pablo, no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no en las de la tierra? Él lo dice clarito: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Amados hermanos, estamos muertos. Ya no vivimos para el mundo. Ya no vivimos para el pecado. Ya no vivimos para las malas obras. Ya no vivimos para estar otra vez en pasiones y malos deseos. Estamos muertos y estamos sepultados. El viejo hombre fue sepultado y nuestra vida, la del nuevo hombre, la de la nueva criatura, la del nuevo ser, la de la nueva simiente, está escondida en Cristo, en Dios, dice la palabra. Estamos escondidos en Cristo. Por eso formamos un cuerpo y Él es la cabeza. Aleluya. 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 Alabado sea su nombre. Esta es hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Se habla de la iglesia en la tierra. Ya el capítulo 3 y el versículo 21. Lo que se dijo ahí es de los vencedores, de los que van a vencer. Vamos a estar con Él arriba en su trono de gloria. Vamos a formar parte de su gobierno. Entonces miraríamos aquí, porque vamos a estar en toda la dimensión celestial, en el lugar donde está la organización más grande que existe, y su poder todo lo llena. Entonces estaremos en Él y Él en nosotros, disfrutando de su gloria y majestad. Entonces aquí entramos ya a una segunda parte. Estamos mirando realmente cómo nosotros estamos unidos a un cuerpo. Es decir, todos somos un cuerpo y Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo. Y Él, claro, nos va a llevar. Pero el estar al lado de Él como vencedores, hermanos, vamos a estar en su trono de gloria, ejerciendo con Él. Nosotros estaremos sirviendo allá, es correcto. Nosotros estaremos alabando, adorando, bueno, haciendo las cosas espirituales, pero ese es el gobierno más grande y más fuerte que existe, el gobierno de Jesucristo desde su trono de gloria. Entonces, ¿quiénes son? Aquí vienen la parte de los vencedores. ¿Quiénes son? Los vencedores que habitarán en toda esa extensión del trono y del gobierno del Señor Jesucristo, porque sí vamos a estar allá. Claro que sí. No estamos hablando de personas que tengan un privilegio especial o particular. Porque todos los que lleguen allá, a ese trono, somos vencedores. Llegamos porque somos vencedores. Allá no puede sentarse nadie o estar ahí en esa unión de esa iglesia preciosa y tal vez sacar pecho diciendo yo soy fulano y yo vencí y yo tuve mucha sabiduría y yo tuve esto y a mí me dieron esta corona o a mí me dieron este privilegio o a mí me dieron esto y mire que este sí pasó raspando, este pasó arrastrando. Eso no existirá ya para nada. Todos los que lleguemos de aquí somos recibidos por el Señor como vencedores. Es que llegar allá no lo va a hacer quien no es vencedor.
son los vencedores todos los cristianos fieles. Puede ser que es gente que ni ha predicado, es gente que ni ha orado y se sane un enfermo, posible sí. Es que no es gente con habilidades, ni sabiduría, ni capacidades, ni personas que sean sobresalientes. De pronto es gente humilde, pero es gente fiel, es gente humilde, gente honesta, es gente santa, es gente verdadera, es gente sin ninguna, ¿qué digo yo? Tal vez desleal. Tal vez hay gente que no tiene esas cosas, es santa, es una gente que es muy fiel, muy honesta, es gente que le alaba a Dios, se arrodillan y lo sienten en el alma, que el Espíritu Santo comienza a fluir en su vida, a llenarlo y ellos a orar y agradecerle. Pues esos humildes, esos que son fieles, esos que son santos, esos que se apartaron de la maldad, esos que dejaron el pecado, son vencedores y ellos estarán allá en ese trono de gloria, en esa mansión hermosísima y haciendo parte de todo ese poderío, de toda esa bendición y de toda esa hermosura que hay allá. Así es que vamos a ser fieles. Vamos a ser santos, vamos a ser personas íntegras, vamos a ser personas honestas, no vamos a engañar, no vamos a mentir, no vamos a hacer cosas que nos dañan esa ruta, nos dañan esa carrera como vencedores. Los vencedores son santos, los vencedores son fieles. Los vencedores tienen, hermano, oiga, en el alma, aleluya, ese temor y esas ganas de llegar al cielo para estar con el Señor por la eternidad. Entonces no estamos hablando aquí de personas exclusivas o de alguien que, como dice aquí, que tenga algún privilegio especial o particular, sino que somos todos los cristianos fieles que perseveramos siendo fieles al Señor, viviendo en santidad, apartados del mal. Estaremos allá siendo parte del trono, donde dice que se sentarán. Estaremos haciendo parte del trono millones allá al frente de ese trono, a los lados de ese trono, su gloria, su diestra, su poder nos cubre, su poder está en nuestros cuerpos transformados, su poder está en esos cuerpos incorruptibles. Allá estaremos en la misma gloria de nuestro Dios. Los vencedores somos dotados de todo lo necesario para vencer el mal, dotados de todo lo necesario. El pecado, mire lo que dice Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley tenía encerradas a muchas personas, encerrados como en 10 barrotes, y de ahí no había salida, pero la gracia nos dio libertad de la ley, nos dio libertad del pecado, pero no tomamos la gracia como una libertad de pecar. No, Señor, la gracia es la salvación. La gracia nos trajo la vida eterna. No teníamos nada que ofrecer, llegamos sin nada. No éramos merecedores de nada porque éramos pecadores, pero la gracia obró en nuestras vidas para bien. Y hoy por gracia recibimos ese regalo de la salvación, esa vida linda que estamos viviendo en Cristo Jesús. Alabanzas a su nombre, alabanzas.
Aleluya, 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 aleluya. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hemos sido nacidos de Dios. Él nos hizo nacer como nuevas criaturas. Los que hemos sido nacidos de Dios, dice, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero es la fe en el Señor Jesucristo. No es nuestra fe en sí mismo, es nuestra fe direccionada hacia el Señor Jesucristo la que tiene esta gran victoria. Dice, y al maligno solos no lo venceremos. Es a través de Jesucristo que vencemos al maligno. Y sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda. Y el maligno no lo toca. Eso dice Primera de Juan 5:18. El maligno no lo toca. Hermano, usted nació de Dios. Dios lo hizo nueva criatura. Dios engendró en usted una nueva vida, una nueva criatura. Así es que el maligno no lo toca, porque somos hijos del grande, del soberano, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y el maligno no nos puede tocar, porque estamos en Dios, porque vivimos para Él, porque hemos abandonado la maldad, toda clase de pecado, y vivimos en Él una nueva vida. Es una nueva criatura lo que somos. El maligno no nos puede hacer daño. Por eso Juan le escribe en la primera carta, capítulo 2, verso 14, a los jóvenes: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Les dice, os escribo porque sois fuertes. Hermanos, ustedes son fuertes. Se han mantenido. No se han vuelto atrás. No han desistido en ningún momento de la doctrina. Están firmes en la roca. Ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Esa que nos hizo libres, esa que entró a nuestra vida y nos salvó, permanece en sus vidas, y eso es grande, eso es maravilloso. Entonces, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Nadie, nadie. No, nadie, nadie. Porque estamos en Él. Estamos en Él. Estamos en Él. Entonces aquí ya estamos acercándonos a la terminación. El que venciere heredará todas las cosas. El vencedor hereda todas las cosas. Eso lo dice la Biblia. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros los cristianos no participaremos de esa muerte segunda. Como dijo a una de las iglesias, Él nos librará de la segunda muerte. Sí, porque ya tenemos la vida.
y resucitaremos con él si hemos pasado a la eternidad. Seremos transformados. Pero la segunda muerte, que es la condenación eterna, no nos hará daño, no te hará daño. Esa segunda muerte, mi apreciado hermano, Apocalipsis 21, 7 y 9, no nos hará daño. Gloria a Dios, gloria a Dios, alabado sea su nombre. No nos hará daño la segunda muerte, que es la condenación eterna. Porque cuando venga la segunda muerte, la condenación, estaremos arriba, arriba con el Señor ya de un todo. Viene el momento en que la iglesia será recogida de este mundo y viene la primera resurrección y transformación para sentarnos allá en ese trono de gloria. En multitudes, no una persona, en multitudes que somos los vencedores. He aquí os digo un misterio, dijo el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos pasaremos al sepulcro, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que durmieron en el Señor se levantan en un cuerpo incorruptible. Ya no se daña, ya no se enferma, ya no muere, ya no queda en un puñadito de ceniza o en un puñadito de huesitos secos. Ya ese cuerpo no vuelve a eso. Ya ese cuerpo no está llamado para regresar a eso. Ya ellos resucitarán. Los que estemos para resucitar, resucitarán o resucitaremos en un cuerpo incorruptible. Permanece para siempre, siempre intacto. Un cuerpo nuevo, juvenil, lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de poder de Dios. Aleluya. Y la transformación llega cuando esta carne y esta sangre se transforma en una materia incorruptible que ya no se deteriora, no se envejece, no se enferma, no se acaba, no va al sepulcro. Por el contrario, llega a ser un cuerpo inmortal, vestidos de la inmortalidad y vestidos de ese cuerpo incorruptible. Aleluya, aleluya. Porque esto es necesario, que lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida. Desapareció. Se acabó la muerte para los resucitados y para los transformados. No existe muerte. No tiene poder la muerte. Se acabó para nosotros. Se acabó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. Transformados estamos, resucitados, ya no hay pecado. Desapareció el pecado por completo. Somos personas incorruptibles, somos personas inmortales, con un cuerpo ya totalmente, ¿qué digo yo? Inmunizado, transformado, cambiado, de tal manera que el pecado ya no entra, el pecado no tiene parte aquí,
Por eso entonces la muerte, como tiene ese aguijón que es el pecado, adiós, chao, no tiene más parte en nosotros. Viviremos por la eternidad allá en ese trono. Allá donde nos invitaron vamos a estar. Allá vamos a vivir por la eternidad, felices por los siglos de los siglos y para siempre. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya no volveremos nunca a los sepulcros. Aquí todos, desde que nacemos, empezamos un viaje hacia el sepulcro, hacia la muerte y el sepulcro que nos espera y nos recibe. Victoria no tienen ya los sepulcros cuando resucitemos o cuando seamos transformados para ser recogidos. Los sepulcros no tendrán parte con nosotros. Nos iremos y viviremos por los siglos de los siglos y de los siglos y para siempre. Y todos los vencedores que con la ayuda de Jesucristo y la fe que usted tiene en lo que ha recibido, allá nos vamos a encontrar y allá vamos a ver el trono. Pero nos vamos a acercar allá, es millones, cantidades. Vamos a estar al lado de ese gran trono celestial y participamos de estar ahí, porque todos seremos vencedores. Dios me les bendiga. Seamos vencedores. Cuidemos esta vida cristiana. Seamos valientes, esforcémonos y perseveremos hasta el último momento en las manos del Señor, en la roca que es Cristo. Los aprecio en el Señor. Dios me los bendiga y les dé muchas bendiciones y les dé dirección todos los días de su vida, hasta que nos vamos a estar allá en su trono de gloria. El Señor me les bendiga.